AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos, y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de los terremotos ocurridos en Venezuela. Se habla de dos terremotos, uno que tuvo una magnitud de 7.2 y otro 7.5, el segundo fue peor. Y vamos a hablar sobre qué está pasando dentro de Venezuela y además cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional. Sabemos que hay una emergencia humanitaria, se habla de casi 2.000 muertos, pero algunos dicen que serán mucho más por la cantidad de desaparecidos que existen. Por supuesto, una gran cantidad de heridos, de personas que lo han perdido todo. Se habla también de la mala calidad de la construcción de las casas, de los edificios, sobre todo en zonas como La Guaira, Caraballeda y la propia Caracas y otras zonas que han sido afectadas. Y por ello el día de hoy vamos a tener la presencia de venezolanos que desde el Ecuador están tratando también de apoyar a sus connacionales, de mover la ayuda humanitaria. Tenemos la oportunidad de conversar con Romer de los Ríos. Él es cofundador de la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana, tiene una licenciatura en Administración de Empresas y posee un MBA por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una visión estratégica interesante, es emprendedor, tiene sus propias empresas aquí en el Ecuador y con él vamos a conversar sobre estos temas que hemos enunciado. Bienvenido, Rommel, a este programa. Queremos que nos diga primero cómo siente usted la situación en Venezuela frente al apoyo que se está generando desde aquí de Ecuador y desde otros países. Sí, Rosalía, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que todo espacio para poder comunicar lo que está pasando actualmente en Venezuela sirve y apoya muchísimo para esclarecer temas de la comunidad. Actualmente creo que nos hemos movilizado no solamente desde el Ecuador, sino diferentes partes del mundo y volcado a lo que sería el tema de ayuda humanitaria, ¿no? Estamos todos muy preocupados, como bien comentaste, el tema de los dos sismos es una cosa que pasa cada 100 años. Ya había pasado en un primer momento por una falla que tenemos que cruza la parte de Altamira y la parte del centro norte del país. Y en esta oportunidad creo que sin buscarlo organizaciones internacionales, cada uno se ha ido poniendo de acuerdo en ver en qué podemos colaborar, cómo es el tema. Ya venimos de una muy cercana que fue la vaguada de Vargas en su momento. Y estamos básicamente replicando, por así decirlo, el modelo, centros de acopio, recibimos, clasificamos, inventariamos y en esta oportunidad pues enviamos directamente como ayuda humanitaria. Ahora, se habla de que existen, no sé, 7, 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso es una cantidad enorme y muchos, si bien se han ido a España, a los Estados Unidos, pero muchos están dentro de las regiones, están dentro de América Latina. ¿Cómo esto de alguna forma ha facilitado la respuesta inmediata frente a la necesidad de apoyar a los venezolanos dentro de Venezuela? Sí, no soy experto en migración, pero si nos detenemos un segundito, culturalmente Venezuela siempre estuvo muy cerca de Estados Unidos. No solo territorialmente, porque tomamos un vuelo de Caracas a Miami en hora y media, 2 horas, sino hay muchas costumbres. Culturalmente, así es. Sí. Sí, hay muchas costumbres norteamericanas, ¿no? Tenemos el fast food, los McDonald's, etcétera, etcétera. Las personas que pudieron migrar se fueron principalmente a Estados Unidos por un tema de oportunidades laborales, por así decirlo. Pero el resto, hablamos de casi 7 millones, que sería más o menos el 20% de la población, que aparte son todos en una edad de rango de 18 a 45, ¿no? O sea, personas activamente o laboralmente activas, hablando. Todos aquellos que migraron a la región, se pudiera decir que son aquellas personas que no tenían tantas posibilidades, como por ejemplo para tener una visa e irse a Estados Unidos. O familiares en Estados Unidos. O familiares en Estados Unidos, por supuesto. Facilita mucho que Venezuela tiene todavía el convenio Schengen, lo que quiere decir que a mí personalmente, a los venezolanos nos piden una visa de entrada a Madrid y también por el tema del idioma. Luego nos vamos bajando, tenemos la parte de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, donde también hay comunidades muy, muy grandes que principalmente se fueron aglomerando en los más cercanos, los que tenían menos posibilidades económicas de migrar en avión, de migrar con sus cosas, etc. Y los más lejanos, los que tenían otras posibilidades económicas. Lo que quiere decir es que estamos tan distribuidos en el mundo que la acción fue casi inmediata, ¿no? Te hablo desde emprendedores en mi posición, desde empresarios muchísimo más altos, más grandes, con corporaciones en América Latina, hasta los riders de Uber, ¿no? Que siempre conocemos el chiste del venezolano Uber,
que en Colombia se pusieron de acuerdo, organizaron, de hecho, en Bogotá, y ayudaron a trasladar todo este tipo de Como insumos. con el sistema de Uber, Tal impresionante. cual. Sí. Los chicos de Uber, los chicos de Rappi. Bueno, entonces decían, bueno, muchachos, no te cobro el envío desde este centro de acopio hasta, o al revés, desde la persona que está donando hasta el centro de acopio. Claro, y es una solidaridad que no es solamente el venezolano, ¿no? Sino que se esparció tanto al colombiano, peruano, Argentina, Uruguay, Chile también está muy activo y pues en nuestro caso presente Ecuador. Ahora, ¿qué tipo de insumos están mandando a Venezuela inicialmente? Después habrá otras necesidades, ¿no? Sí, nosotros empezamos siempre, no sé cómo decirlo, pero reaccionamos, ¿no? Y lo primero que reaccionamos siempre es con comida no perecible, con ropa, agua, sí. Comida, ¿no? Tenemos desde lentejas, bolsas y sacos de arroz, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos uno de los primeros, por no decir fui el primer centro, no, fuimos uno de los primeros centros acopios que logró contactar con LATAM a través del avión solidario, ¿no? Ellos tienen un programa que se llama Avión Solidario, que salía exactamente 2 días después de que nosotros habíamos recolectado. Gracias a Dios, rompimos la capacidad de almacenamiento. O sea, recolectamos en 2 días 55 toneladas. Es muchísimo, sí. Un montón, sí, es un montón. Creo que superó las expectativas de todo el mundo. ¿Tienen para meter toda esa cantidad de donaciones? En un principio estábamos en Impacto La Carolina, ¿no? Es el edificio Icon, tenemos 2 pisos ahí. Y nada, fuimos recogiendo. Y llenando todo esto, claro. También tuvimos 200 voluntarios in situ, o sea, podrás imaginar. Clasificando. Claro, o sea, era un desastre, un caos pasar, pero dentro del caos había un orden, ¿no? Ya habían personas que habían participado y dijeron, muchachos, ¿sabes qué? Vamos a poner pausa. Hagamos un Excel con una lista y vamos clasificando qué es lo que hay. Y así fuimos haciendo, ¿no? Clasificamos. Y te puedo decir que la señal nos cambió al tercer día, donde ya de repente nadie necesitaba ropa. Dejamos de pedir ropa y empezamos a pedir medicina y cosas para bebés. Pañales, toallitas húmedas, ropas de niños, medicamentos pediátricos. Y así vamos migrando hasta... A lo que se necesita más, claro. Pero parece ser que el tema va a ser de largo, ¿no? El tema va a ser de largo, claro. Ahora, una cosa que nos inquieta es cómo va, ustedes recogen, tienen el medio, sí. LATAM ha ayudado, o me imagino que en algún momento llegarán convoyes inclusive por tierra, ¿no? Que esto se puede manejar, porque hay estas rutas transamericanas, pero ¿cómo está siendo la logística de recepción? Porque ha habido críticas en este sentido. Sí. ¿Qué está pasando dentro de Venezuela? Pues para hacer un inciso en la parte interior, cómo ha ido cambiando el tema de los donativos. Ya, por ejemplo, ayer empezaron a pedir bolsas de cadáveres. Entonces, qué triste, ¿no? Claro, o sea, creo que es imposible prever, pero desde la CCB, desde la Cámara de Comercio, estamos reaccionando día a día a lo que vemos que va pasando y necesitando, ¿no? Entonces, ahora ya llamamos a farmacéuticas, ahora llamamos a personas que vendan bolsas de cadáveres, etc. Retomando tu pregunta de la logística, la verdad es que desde LATAM con el tema del avión solidario ya estaba casi todo muy organizado, hasta que salió este sujeto, para no decir malas palabras, a dar las declaraciones de que ninguna ayuda humanitaria iba a pisar terreno venezolano porque ellos no lo necesitaban, ellos estaban más que preparados con nuestra Fuerza Armada bolivariana, etcétera, etcétera. Empezó a las donaciones privadas a complicarnos la entrada, porque lo que nosotros queríamos garantizar era que nos recibiera una fundación. Claro, que no llegue a manos de gobierno, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Exacto. Aquí nos pasó en el 2006 también. El terremoto. 16, perdón. Sí. Con el terremoto, sí. Claro, entonces entiendo que desde el gobierno se envió un avión con aproximadamente 40, 50 toneladas también, pero es de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No sé quién lo recibe. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque a nosotros nos reciba o Cáritas o las misiones católicas, sea para que se garantice la llegada a quienes Exacto. efectivamente lo necesitan. Correcto. Y no haya una manipulación política también. ¿Está consiguiéndose esto de que los reciban estas fundaciones allá en Venezuela? Sí. De hecho, la invitación de hoy era para Carolina Brito, que es la presidente, pero se encuentran actualmente en el aeropuerto cargando ya finalmente el avión que va a despegar y a aterrizar con todo lo que hemos que hecho. llegará bien.
Ahora, esta situación no es algo que pasa de forma inmediata porque las necesidades van a seguir. Ustedes van a continuar con estas peticiones de apoyo. Me imagino que no están llegando solo venezolanos a entregar cosas, sino también ecuatorianos, ¿verdad? Van a seguir con este tema de logística, de recibir cosas, indicando qué es lo que más se necesita. Sí, rescato el tema del venezolano y el ecuatoriano, porque en un principio pensarías, no, claro, la comunidad venezolana es tan grande que son los únicos que se van a abocar a. Y hemos recibido una cantidad enorme de extranjeros que están aquí de vacaciones, vienen, pasan por la farmacia, te dejan por lo menos algodón, guantecitos, mascarillas, perdón. Y la comunidad ecuatoriana, que también está muy entrelazada ya hoy en día con el venezolano, porque o la novia es venezolana o el novio es venezolano, ya la familia está pseudo-venezolanizada, claro. ¿Sabes? Ha sido un movimiento, pero bárbaro. O sea, decirte que 50-50 es un número, ¿no? En vez de ser 80-20, no. O sea, tenemos voluntarios de la comunidad venezolana y voluntarios de la comunidad local ecuatoriana que están ahí poniendo. Para continuar tu pregunta, sí, tenemos pensado retomar el tema de las donaciones en físico una vez que hayamos definido cómo es el tema de la recepción en Venezuela. Actualmente lo que le estamos dando prioridad es a la donación económica, ¿no? Tenemos una página web que desarrollamos llamada tuayuda.ccbe.es, donde las personas pueden realizar una transferencia directa a la cuenta Produbanco que tenemos de la Cámara de Comercio o en su efecto a través de un botón de pago con tarjetas bancarias. Esto de recoger los donativos lo han organizado aquí en Quito, pero también hay venezolanos y hay iniciativas en otras partes del país. ¿Cómo está funcionando? Sí, desde la CCB no estamos dando una especie de respaldo porque es un tema delicado, ¿no? Si yo no conozco a la persona que me está receptando a mí en Ambato, no puedo confiar en ese tema. Hay que estar claros que si bien nos volcamos hacia la solidaridad, también hay muchas cosas malas que surgen de esto, ¿no? Así es, gente que quiere aprovechar. Correcto. Nunca falta el mala maña, el que tenga una mala intención. Por ejemplo, ya nos pasó el tema de los niños, ¿no? Que van y secuestran los niños rápidos para el tema de trata, de tráfico infantil. Las personas que montan un centro de acopio en realidad nunca llega o a la CCB o al Estado o a las universidades y se desaparecen. Entonces, desde la CCB la única alianza que tenemos puntual son con el Club Rotary y con Saludza. Ellos nos fungen a nosotros como centros de acopio mientras logramos resolver cómo hacemos para traer a Quito y definir la logística y llevarlos nuevamente a Venezuela. Bueno, les deseo éxito. Yo creo que es una iniciativa solidaria que tenemos que apoyar y que indudablemente dice mucho de la capacidad de organización y de cómo llegar con aquello que se necesita a quienes lo requieren en ese momento. Gracias a Rommel de los Ríos por habernos acompañado en estos momentos y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Es posible decorar mi casa propia como yo quiera. Es posible pintar la sala con los colores de mi equipo. Es posible luego arrepentirnos y volver al blanco. Y que venga toda la familia a casa. Cuando tu casa es propia, es posible. Precalifícate 100% en línea en pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre la situación de Venezuela después del terremoto. Tenemos varios especialistas y en este momento podemos hablar con Diana Montero. Ella es investigadora de migración e interculturalidad, psicóloga, es binacional, tanto venezolana y ecuatoriana. Actualmente culmina un doctorado en psicología en la Universidad Católica de Argentina, donde desarrolla una investigación centrada en la salud mental de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Ecuador. Esto hace que sea la persona idónea para hablar en estos momentos tanto sobre lo que pasa aquí en el Ecuador con este fenómeno de la migración que lo vivimos ya tantos años, pero también lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela con el terremoto, la situación compleja de llegar con apoyos, etcétera. Bienvenida al programa. Doctora, encantada de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos viviendo una situación compleja como comunidad.
Y me parece que el lugar desde el cual yo hablo es un lugar también muy personal, me toca mucho lo íntimo porque justamente como usted ha mencionado, soy una mujer binacional, tengo viviendo en Ecuador más de 12 años y siento que en este momento hay un impacto importante para los venezolanos a nivel psíquico, a nivel también humano y cultural. Claro, emotivamente, pues es esta angustia, muchos con familiares allá. Sí, ¿verdad? Y también hay un impacto en las sociedades receptoras, en este caso en la sociedad ecuatoriana, como una sociedad que vive y siente esta situación también como muy cercana, no solo por el terremoto, que para Ecuador es muy reciente, de muy corta data, pero también como un tema íntimo, porque la migración venezolana ya tiene alrededor de unos 10 años, se ha posicionado también la cercanía, ya Venezuela no es lejana, termina siendo un compañero, un amigo o incluso un familiar muy cercano. Entonces, creo que para poder abordar este tema desde lo que ha sido mi línea de investigación en los últimos años, puedo hablar un poco de cómo el impacto del fenómeno natural del terremoto se une también o se vincula a un impacto de un fenómeno social que ha venido transcurriendo a partir de ciertas situaciones muy complejas. He visto en esta situación cómo muchas personas han recordado estos acontecimientos, situaciones de procesos electorales, protestas sociales, diferentes situaciones, por ejemplo, apagones masivos de varios días, donde, bueno, efectivamente el terremoto, además un terremoto de Brutal, mucho impacto, claro, enorme, que termina haciendo mella en el marco ya de una situación psíquica que ha estado muy afectada a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo usted ve la posibilidad desde el punto de vista profesional y de su experiencia de haber trabajado con migrantes venezolanos aquí en el Ecuador a través de IAS, a través de ACNUR? ¿Cómo mira la respuesta que se está dando y qué hacer a futuro? Porque el tema de salud mental es muy complejo. Se habló después de la pandemia de que la segunda pandemia era una pandemia de salud emocional. Así y ahora es. es como un golpe tras otro, ¿verdad? Sí, yo creo que el venezolano ha entrado en lo que en psicología se llama una indefensión aprendida, ¿no? Bueno, me pasan cosas negativas, cuando hay que salir, creo claro, que ya puedo salir, algo se va a mover, pasa otra, y creo que la esperanza colectiva es, en estos contextos, es lo más complejo de sostener. Sin embargo, con esta pregunta sobre qué hacer, pienso que es muy importante posicionar en el discurso todo lo que está pasando a nivel de movimiento comunitario, tanto del venezolano, porque creo que hay que posicionarlo. Cada persona en Venezuela se ha movilizado. La persona que no tiene agua ha donado agua. La persona que no tiene luz ha colaborado de alguna manera con un alimento. Así sea algo pequeño, creo que cada una y cada uno de nosotros, como venezolanos, hemos sentido que tenemos que brindar un aporte, que tenemos que hacer algo. Y esa movilización colectiva me parece que ha sido, además, muy importante para posicionar la esperanza. Hay una cantidad, también estamos en una época en la que las redes nos conectan de manera inmediata con la situación traumática y al mismo tiempo con la movilización colectiva y la resolución que la ciudadanía está dando. Y vemos rescatistas, por supuesto, tanto venezolanos como extranjeros, porque además hay una cantidad de países se ha movilizado, pero ¿cómo conecta la cultura venezolana, la alegría, algo de esa esperanza y de esa conexión con la vida que se posiciona? Claro, aplaudir cuando hay un rescate, cuando se oye un sonido en la tragedia, encontrar espacio para la esperanza, lo que llamaríamos esa resiliencia también, eso de, a pesar de los golpes, salir para adelante. Y el venezolano, yo creo que, y en general los latinoamericanos, hemos sido muy, como dicen, echados para adelante. Sí. Así es. Además, en mi estudio de tesis doctoral, yo estoy estudiando algunas formas en las que ocurre
la aculturación, el fenómeno aculturativo, que no es solamente de la persona que llega, también es de la sociedad receptora. Indudable. Entonces, este fenómeno puede ocurrir de determinadas maneras, pero lo esperable es que ocurra lo que se llama una integración. ¿Qué significa integrar? Significa que yo conservo parte de mi cultura y la atesoro y la amo, pero al mismo tiempo hay una parte importante e identitaria que incorporo a mis... De la cultura receptora. De la cultura receptora. Y eso hace que yo pueda integrar a nivel cultural y abrazar ambas culturas. Eso también ha pasado en países como Ecuador con la cultura venezolana y se ha movido de un inicial, porque hubo una migración muy masiva, pero de un inicial, de formas iniciales de aproximación hacia ese otro, hacia eso diferente, hacia volverse algo muy íntimo. Y es muy conmovedor cómo todo el Ecuador se ha movilizado desde lo institucional, pero también desde lo humano, la sociedad civil, sí, la comunidad, también para acompañar y apoyar al venezolano como parte y como cercano y como querido también en la cultura ecuatoriana. Eso es algo que... claro, usted está viviendo ya que empieza a darse una generación de venezolanos también que nacen aquí en el Ecuador, de familias venezolanas que tienen sus hijos aquí, y ese entrelazamiento de culturas también enriquece muchísimo al país que recibe. Venezuela fue un país receptor de migración, ¿no? Y esto lo sabemos desde tiempos muy antiguos, que desde europeos, ¿no? Italianos, portugueses, españoles, pero también muchos latinoamericanos. La emigración ecuatoriana hacia Venezuela fue muy fuerte por los años 60, 70, ¿no? Del boom petrolero. Así es. Y creo que también la movilización de los últimos años, desde aproximadamente 2016, 2017, hacia distintos países de personas venezolanas, en distintas oleadas, porque hubo distintos momentos, digamos, de las oleadas migratorias, algunas de ellas también muy marcadas por esas migraciones previas, ¿no? Padres, madres, que en algún momento viajaron de sus países, migraron hacia Venezuela, tuvieron hijos venezolanos y esos hijos vuelven a migrar a esos países de origen. Sí, lo he visto. Impresionante. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar? Porque este es un reto enorme para América Latina, fundamentalmente, todas estas situaciones que se están dando de violencia, porque hay violencia muy fuerte, mafias organizadas, grupos que también aprovechan las situaciones de crisis, de catástrofe. ¿Cómo vamos a hacerlo para salir adelante como pueblos hermanos, unidos, que tenemos un futuro y que tenemos un pasado también en común? Sí, bueno, este elemento es muy importante y acá debemos hablar de la protección y de las necesidades específicas de la población. En este tipo de situaciones complejas donde hay un fenómeno, una catástrofe natural como de esta magnitud que estamos viendo en Venezuela, todos los protocolos que se puedan establecer para atender a la población, justamente haciendo un análisis de necesidades, considerando las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas de la tercera edad, las personas que tienen una condición de salud. Son análisis que deben cruzar por los protocolos que se establezcan para atender la necesidad. Y es muy importante que se considere que todos los actores son valiosos, son importantes y son relevantes dentro de una situación como esta tan crítica y deben ser incorporados en una línea de atención para preservar sobre todo la protección de las personas. Creo que es una línea importante. Ahora, Diana, usted ha tocado mucho el tema de la salud emocional. ¿Cómo esto está afectando también la salud emocional de los venezolanos que se sienten angustiados por sus familiares fuera, digamos, de aquí del Ecuador, los familiares en Venezuela? Bueno, por un lado es muy impactante para todas aquellas personas que han tenido en lo íntimo de la familia o de las amistades pérdidas, ¿no? Pérdidas, también angustias porque hay personas que han desaparecido. Claro, se habla de 50.000 desaparecidos, no sé si la cifra es exagerada, pero es una cantidad impresionante. Y efectivamente el daño
digamos, hay un daño material que es inconmensurable, pero luego hay un daño y hay un impacto emocional que es directo hacia las víctimas y sus familiares, pero también es un daño psíquico, una afectación psíquica de todas las personas que estamos vinculadas, que somos venezolanas y que estamos vinculadas con el país. Nos cruza. En algunos momentos yo he dicho, y creo que vale la pena también comentarlo, mi familia está bien físicamente, pero nuestras familias son todos. Entonces el impacto cruza y nos termina cruzando a todos. Y creo que incluso nosotros, como profesionales de la salud mental, asumir que estamos cruzados y atravesados por un impacto psíquico es muy importante para organizar soportes. La comunidad venezolana se ha organizado para acompañar a las víctimas y sus familiares en términos de contención emocional y seguimiento de lo que es, porque además es muy masivo, la necesidad de soporte es masiva, es muy amplia. Y las universidades en Venezuela, por ejemplo, han tenido una participación activa, los jóvenes se han organizado en brigadas, no solamente para todo el soporte material y logístico, sino también humano. Que hace tanto falta, claro. Y emocional. Y aprovecho para ponerme igual a disposición, mis redes son Diana Montero Psicología en Instagram, para, por supuesto, cualquier persona que esté en Venezuela y que pueda necesitar el soporte. Creo que es una cosa que estamos haciendo de manera voluntaria, todas aquellas personas que tenemos una formación profesional en las áreas relacionadas con salud mental, pero definitivamente debe haber una organización y un protocolo, nuevamente, en el que podamos darle a esto una continuidad. Así es, para que no sea solo de momento, por supuesto, sino que se pueda seguir apoyando a futuro. Es cierto, queremos agradecerle a Diana Montero, investigadora de migración e interculturalidad, que nos ha esclarecido algunos temas relativos a este duro golpe que ha sufrido Venezuela con los terremotos, pero también a lo que pasa con la salud emocional, tanto de los que están dentro de Venezuela como quienes están fuera. Gracias, Diana, y con ustedes, gracias, amigos, doctora. Estamos luego de una pausa. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Es posible decorar mi casa propia como yo quiera. Es posible pintar la sala con los colores de mi equipo. Es posible luego arrepentirnos y volver al blanco. Y que venga toda la familia a casa. Cuando tu casa es propia, es posible. Precalifícate 100% en línea en Pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre la situación de Venezuela con el terremoto, con estos dos eventos sísmicos, porque son dos terremotos en realidad, y lo que se puede hacer en beneficio de las personas que tanto lo necesitan. Sabemos que hay muchos más muertos de aquellos que se pensaban, sabemos que hay también muchos heridos, pero también pérdidas materiales enormes. Por eso queremos conversar en este momento con Paul Lamiña Chávez. Él es responsable de comunicación de Cáritas para América Latina y el Caribe, es profesional en sistemas de información y ciberseguridad y complementa su formación con estudios en teología pastoral y acompañamiento pastoral por el Centro Teológico Pastoral Arquidiocesano. Tiene una serie de estudios y actualmente está con este cargo importante en Cáritas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y gracias por la oportunidad porque es una respuesta a no solo una emergencia, sino una solidaridad con nuestro país Eso es lo hermano. que hace permanentemente Cáritas. Cáritas es la organización, es el brazo social de la iglesia. ¿Ya? Al momento que decimos Cáritas,
también decimos iglesia. Entonces no somos ¿Y dos depende directamente de organizaciones. Roma? ¿Cómo funciona? Claro, nosotros nos debemos a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y obviamente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana está a nivel de las conferencias episcopales a nivel de ¿Hace los cuánto países. tiempo existe Cáritas? Cáritas está acá ya más de 65 años. Bastante. Más de 65 años. ¿Y qué líneas de trabajo tienen? Nosotros Que no es solo la trabajamos- emergencia, ¿no? Sino es un trabajo permanente. Claro, primero, bueno, tenemos, digámoslo así, 3 ejes, ¿verdad? La identidad eclesial, identidad y espiritualidad. También tenemos la promoción al desarrollo, lo que es asistencia humanitaria, todo lo que en cuanto a emergencias, y también con organizaciones de proyectos. Entonces hay organizaciones que trabajamos con proyectos para acercarnos a la gente, a los más pobres, a los más vulnerables. Queremos enfatizar en esa segunda arista de la que usted habló, emergencias. ¿Qué puede hacer Cáritas en emergencias como la que está ocurriendo en Venezuela? Al momento que pasó esto del terremoto, y le hablo como laico, no soy yo sacerdote, entonces estoy consciente que la iglesia es la primera institución en acompañar, en estar, Y a la en que la gente responder, recurre también, y a ¿no? lo que la gente recurre. Es donde la iglesia se activa, es donde Cáritas se activa. Entonces, a raíz de esto, pues la iglesia no únicamente acompaña monetariamente, ¿verdad? Sino acompaña pues en este proceso de pastoral, espiritual, acompañamiento no solo a las familias que se quedan, ¿verdad? Sino también a las personas que han perdido bienes materiales. Dan acogida en espacios, damos acogida en templos, espacios, conventos, ¿no? Ajá. Cáritas no es una organización, es una organización a nivel mundial. Hay alrededor de 161 Cáritas a nivel mundial, entonces donde todas se activan cuando hay una emergencia. Entonces, y redireccionamos toda la ayuda. Recoger, concreta. por ejemplo, donativos, lo hace Cáritas. Lo hacemos a través de Cáritas. Hay un pedido especial, no es pedido de la conferencia ni de Cáritas Ecuador. En cuanto a las donaciones, estamos haciendo una campaña monetaria. ¿Por qué? Porque Cáritas Venezuela ha pedido que no se hagan en este caso, aún por el momento, las donaciones en especie. Yeah. Entonces, debido a muchos factores, y tratando de precautelar que llegue realmente a quienes lo necesiten. Entonces, la mejor manera ahora de apoyarnos, la mejor manera hoy de apoyarnos es económicamente. Y además los recursos que Cáritas genera se los entrega a través de las iglesias, no de gobiernos. No, a través de las iglesias. Nosotros hemos hecho una campaña en conjunto con la Conferencia Episcopal. Entonces, el dinero recaudado se trabaja a nivel de iglesias, porque la Cáritas es donde está en el territorio. La iglesia está en el territorio. Entonces, la iglesia es como que la más cercana a la realidad, lo que vive el pueblo venezolano en este caso. ¿Cómo ha ido la recolección? ¿Cómo está respondiendo la gente? Estamos, de poco en poco se logra, ¿no? Uh-huh. Este domingo 5 hay la colecta que es a nivel nacional por todas las iglesias. En todo el país, en todas las iglesias, en las misas. En todas las misas, en todas las eucaristías. Entonces es la colecta masiva que nosotros la llamamos a favor de nuestros hermanos venezolanos. Usted está también al frente de la comunicación para América Latina y el Caribe. Nos gustaría saber qué está pasando en los otros países. Porque usted me está tocando el tema Ecuador, ¿no? La recolección. ¿Qué pasa en países de América Latina y el Caribe? Lo propio que estamos nosotros haciendo acá en Ecuador lo hacen la mayoría de países. Entonces les ponía un ejemplo. Hace pocas semanas estuvimos reunidos en Bolivia, donde estaban 5 países, es un encuentro. Entonces había unas estrategias, ¿verdad?, donde nosotros íbamos a canalizar un dinero para ayudar a un país. Entonces en comunicación con las demás Cáritas se bloquea eso y las ayudas se redireccionan directamente al país afectado en este caso. Entonces todas las Cáritas, todas las conferencias trabajamos pues en sintonía. Claro, recordemos que la iglesia no es solo, sino es
es en totalidad, es una iglesia total. Cuando hablamos de iglesia no hablamos solo de Ecuador, sino hablamos de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de todos los países. Y de todo el mundo, no solamente de este continente. Creo que el Papa ya estaba hablando de donativos propios desde el Vaticano, ¿no? Sí, hay algún comentario, no sabía decirle exactamente cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, pero también el Papa es muy cercano también a América, claro. Claro, eso es ventajoso. Ahora, hablamos desde el punto de vista monetario, pero también el tema espiritual. Uno de los problemas serios que se presenta luego de las catástrofes es aquello que se llama contención emocional, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y por supuesto, los sacerdotes, las religiosas, están cercanos al pueblo y pueden apoyar muchísimo en este tema. ¿Están preparados los religiosos, las religiosas, para ese tema de apoyo emocional? Me viene a la mente algo que dijo San Pablo: cuando un miembro sufre toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes acompañan, las religiosas acompañan desde el primer instante. El sentido de la iglesia no es únicamente, como les decía, monetario, sino es de estar presente y estar con ellos, antes, durante y después. Entonces la iglesia camina con las personas que lastimosamente hay escenas muy fuertes que no se puede compartir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos registro, pero hay escenas muy fuertes en las que realidades, en las que familias completas han perdido todo. Hay una persona que dice: me he quedado todo solo, ¿para qué vivir? ¿Para qué estoy? Entonces ahí es cuando nosotros como iglesia acompañamos. Y con los niños, con los jóvenes. Con los jóvenes. Claro, ahora es importante esta temática porque es indudable que Venezuela ha sufrido ya demasiado. Hay una diáspora de 8 millones de venezolanos regados por el mundo, muchos en la propia América Latina. Una esperanza que a veces no sabe por dónde ir porque no se ve puertas. Y ahora viene esta nueva catástrofe. ¿Cómo acompañar todo eso? Hay venezolanos aquí en Ecuador, por ejemplo, que se han acercado a las parroquias, a las iglesias, a decir a ver qué podemos hacer. La desesperación les llama a eso. Entonces se acercan a las parroquias y ahí es bonito cuando se suman y dicen: a ver, empecemos a hacer algo. Es una desesperación tanto aquí como hermanos venezolanos. No me imagino cómo estarán allá, pero la desesperación que está pues aquí los venezolanos en nuestro país les llama a hacer estas cosas, a buscar de alguna manera recursos y cómo donar, saber bien que está su familia y todo, y de alguna manera nosotros como Cáritas vemos y ustedes pueden también ayudarles contactando a gente allá. También porque habrá mucha gente que no sabe qué pasó con sus familiares. Hay familias todavía desaparecidas. Sí. Hay un número en realidad que es muy grande. Es muy grande. Entonces son alrededor de 2.295 personas fallecidas, confirmado hasta el dato de ayer. 50.000 desaparecidos también. Heridos, sí. Y 800 viviendas totalmente destruidas y alrededor de 15.800 damnificados. Entonces, claro, y las familias acá preocupadas y dicen: a ver, ¿cómo? Entonces, de alguna manera nosotros hacemos eso, el acercamiento, a ver cómo podemos. No se logra en su mayoría, pero... Y esta es una labor que va a continuar. Sí, no empieza, ¿verdad? Ya empezó, perdone, pero continúa. No se sabe hasta cuándo. No se sabe hasta cuándo. Bueno, esperemos que las cosas se clarifiquen también allá y de que la gente responda de la forma de vida en solidaridad a los hermanos de Venezuela que tanto lo necesitan. Queremos agradecerle a usted. Recuerden que hemos hablado con Paula Miña Chávez, responsable de comunicación de Cáritas para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias. Y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Información
o simplemente ruido. Conecta con lo que más importa. La hora. Es doloroso pensar en lo que viene sufriendo el pueblo venezolano, pero también sí es ejemplificador lo que vienen haciendo las colonias de venezolanos y también los residentes aquí en el Ecuador para apoyar a las víctimas de esta situación telúrica tan fuerte que ha sufrido el hermano país de Venezuela. Y vamos a ver ahora algo interesante en nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Tenemos la suerte el día de hoy de estar en la oficina de la congresista de la República del Perú, Keiko Fujimori. Queremos agradecerle a Keiko por habernos recibido. Sabemos que ella tiene una agenda complicada y hoy precisamente están en sesiones en el Congreso. Yo no quiero hacer ningún juicio de valor sobre lo que significa la figura del expresidente Fujimori, pero eso de tener la parte humana me interesa, eso de tener al padre en prisión. ¿Cómo lo asume desde el punto de vista de ser la hija mayor, de ser una hija que está esperando una hija también, ¿no? Lo visitan mucho? ¿Cómo es esa relación y qué es lo que avisoran a futuro? Sin duda es una situación muy difícil para cualquier hijo, tener a un familiar, o sobre todo a un padre, a quien nosotros queremos y respetamos muchísimo, detenido, privado de su libertad, pues es durísimo. Sin embargo, nos reconforta mucho saber que mi padre goza con el gran respaldo de la población. El 66% de los peruanos consideran que Alberto Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú. 66%, es altísimo. Lo puedes ver en la encuesta de la Universidad de Lima. O por ejemplo, cuando hubo la sentencia hace algunas semanas, el 55% de la población no está de acuerdo y considera que es injusta esta sentencia contra mi padre. Esto sin duda nos da mucha más fortaleza para seguir luchando por la libertad de mi padre. Contamos con un gran respaldo, sobre todo en los sectores más humildes, que es donde se trabajó muchísimo. Pero sin lugar a dudas, el momento difícil siempre está ahí. Yo llevo a mi hija constantemente a verlo. Felizmente ella no entiende todavía, pero el momento en que ella me pregunte por qué solo vamos a este sitio, va a ser un momento bastante difícil para nosotros. Por ejemplo, una semana antes que yo me casara, la Fiscalía del Perú pidió 5 años de prisión para mí, una semana antes. O sea, fue el regalo de matrimonio por parte del gobierno. Sin embargo, creo que todas estas situaciones difíciles lo que hacen es hacernos madurar, ver la vida de una manera diferente y sacar algo positivo, como te dije desde el comienzo, de todos estos momentos difíciles. Sí, Keiko, ha tocado el tema del matrimonio. Está casada con un ciudadano americano. ¿Dificulta esto el trabajo político o el hecho de que yo quiero ir siempre a la parte humana, de tener que estar separados la mayor parte del tiempo por su trabajo y por su trabajo también aquí en el Congreso del Perú? Bueno, en mi caso no. Yo te puedo decir, si bien es cierto, mi esposo es americano, él es descendiente de italianos, así es que tiene un espíritu muy latino. Y él fue recibido con los brazos abiertos, lo quieren mucho en el Perú. Él se mantiene distante de mi trabajo, pero cercano en los momentos difíciles. Mark ha sido un pilar fundamental para sobrellevar el proceso de extradición de mi padre, el juicio y la sentencia de mi padre. Él ha estado siempre ahí. A pesar de que a veces ha estado distante, siempre cercano a través del internet, ¿no? Y no me puedo quejar. Mi marido es mi mejor amigo. Y siempre está pendiente. ¿Ustedes se conocieron en los Estados Unidos? Nos conocimos en los Estados Unidos. ¿Cuando estudiabas allá en los Estados Unidos? Yo fui en realidad primero para averiguar las universidades. Él ya era estudiante de Columbia y fue amor a primera vista. Nos conocimos sin que nadie nos presentara. Qué lindo. ¿Los estudios tuyos a dónde te han llevado? ¿Boston? Estudié la carrera en Boston University y luego... Administración de empresas. Administración. Sí, efectivamente. Lo que pasa que por el lado de mi madre todos son empresarios, toda la familia materna. Y de cierta manera yo quería emprender una carrera en la administración privada.
Cuando mi padre renuncia en el año 2000, en el año 2004 yo hice una maestría también en administración de empresas, porque pensaba, bueno, en ese entonces dedicarse enrumbar mi carrera nuevamente al ámbito privado. Pero finalmente creo que yo luchaba en contra de mi destino, y mi destino siempre ha sido hacer el trabajo social, trabajar en la administración pública y ahora estar metida en la política. Ese trabajo que te ha llevado por temas sociales, por supuesto, y temas políticos, hace que indudablemente tengas que estar inmersa en la problemática de tu país. ¿Cuáles son los problemas más serios que tiene el Perú en los actuales momentos? A ver, sin duda somos un país que todavía la mitad de los peruanos viven en situación de pobreza y no tienen la infraestructura básica, como por ejemplo agua, desagüe o electrificación. Entonces creo que las más grandes necesidades van en ese sentido, en darle a nuestra población la infraestructura básica. Sin embargo, creo que viéndolo desde el aspecto positivo, el Perú ha sido uno de los pocos países que ha crecido, sobre todo en esta crisis mundial de recesión. Lo ha sobrellevado de mucho mejor manera que otros países. Y en el año 2007 y 2008 hemos crecido 8 o 9%, hemos tenido superávit. Cifras macroeconómicas muy importantes que lamentablemente no se ha visto reflejado en una buena inversión social, sobre todo en los sectores alejados o en los sectores populares, fuera de la capital o fuera de las capitales de provincias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos exportando muchísimo, creo que falta todavía mucho por hacer en el aspecto social. ¿Hacia allá van encaminados tus desvelos en el tema político, proyectos de ley en el Congreso? Bueno, nosotros en el Congreso trabajamos diferentes temas. Tenemos congresistas que han sido ministros durante la época de mi padre, han sido alcaldes, mi tío ha sido asesor presidencial. Entonces, los proyectos siempre van encaminados pensando en las grandes mayorías, pensando en una situación económica estable, pensando en la apertura de nuestros mercados, pero sin duda siempre pensando en las clases más humildes, ¿no? Uno de los aspectos que en los últimos tiempos se destaca muchísimo en el Perú es el tema gastronómico. Dicen que el mejor fruto lo da esta fusión de ingredientes. En tu caso personal, ¿te consideras también una especie de política fusión de esos ingredientes? Bueno, yo creo que en política, así como en la cocina, uno tiene que ir renovándose, tiene que ir aprendiendo, tiene que escuchar. Y tiene que aprender a implementar pues las nuevas técnicas que se presentan. Y yo soy una persona muy tolerante y muy abierta al diálogo. Creo que son factores fundamentales también en la cocina para poder pues lograr sacar lo mejor platos nuevos, platos fusión, efectivamente. Y sin duda, por ejemplo, el tema de la gastronomía en el Perú es algo que a nosotros nos enorgullece muchísimo, de cómo ha mejorado y qué bien está dejando el nombre del Perú en alto a nivel mundial. Eso es verdad. Hacemos una nueva pausa y regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en este diálogo con Keiko Fujimori. Keiko, estamos casi llegando al final de esta entrevista, pero es importante para nuestros televidentes que nos comentes cómo combinas esa vida de mamá, de mujer que está esperando un hijo, de esposa que tiene el marido fuera, de un papá en prisión, de una mamá con la que no se habla de política, con tus actividades políticas. Se ha hecho un poco de resumen, ¿no? Es complicado, sin duda, pero yo creo que lo más importante es aprender a priorizar cuáles son las cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Y para mí, lo más importante primero es mi familia, mi hija. Claro. He pasado una mala noche, te tengo que comentar, porque estuvo bien malita, he estado resfriada, he estado con fiebre. Pero, y toda la noche tenías que cuidarla. Sí, porque estaba con fiebre y no podía respirar, entonces he pasado la noche prácticamente cargándole y caminando.
pero son esos momentos en los que yo me siento muy bien, de todavía tener la fuerza, las energías, de poder estar cerca a mi hija, sobre todo en un momento tan complicado como el que ella ha pasado la noche de ayer. Pero sin duda, en estos momentos de priorización, por ejemplo, yo trato de acomodar, digamos, la vida familiar a mi trabajo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de llevar a mi hija a alguna provincia, la llevo. Claro. Siempre le trato de que ella además vaya conociendo la realidad de nuestro país. Haciendo, efectivamente, sí. Efectivamente. Y me encanta que ella sea una niña muy sociable, que le encante estar con otros niños, que tenga la posibilidad de dormir en cualquier sitio, porque o sea, a veces pues dormimos en un pueblo muy, muy alejado. Y ella se acomoda, es una niña muy flexible, ¿no? Entonces, ella se tiene que acomodar a mi estilo de vida, digámoslo así, ¿no? Mi padre entiende, los días de visita son martes, jueves y domingos. Muchos de los fines de semana yo estoy fuera y a veces no puedo ir, claro. Pero él lo entiende perfectamente porque sabe que estoy pues trabajando y viendo el trabajo político a nivel nacional, ¿no? Al llamarse el partido político que estás creando, Fuerza 2012, ya nos 2011, sí. Ya nos dice prácticamente qué destino vas a tener, ¿no? En unas elecciones presidenciales que se avecinan. Bueno, yo creo que no debemos adelantarnos. Nuestra primera prioridad es la inscripción del partido, luego tienen que haber elecciones internas dentro del grupo partidario y más adelante se verá. Sin duda, no me corro las responsabilidades. Asumí el cargo de primera dama a los 19 años y si es que la responsabilidad y mi destino me llevan a asumir el reto de ser una candidata, pues lo haré. Igual te ha tocado ahora asumir un reto de ser la congresista más votada, porque eso es real y también es una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, bueno, sin duda, eso fue un gran honor recibir el respaldo mayoritario. Más de 600.000 personas votaron por mí, más o menos era el 22% de la región de Lima, pero como tú lo has dicho, el mayor respaldo y la mayor confianza de las personas, pues sin duda es una mayor responsabilidad y así lo asumo. Mi trabajo no solamente es con aquellas personas que han confiado en mí, sino con todas las personas. Yo represento a Lima, pero soy congresista de la República y creo que la responsabilidad de todo congresista es trabajar por el beneficio de nuestro país. Habrá gente que dice en el análisis que buena parte de tus votos son de un poco de pésame, de condolencia por la situación de tu padre. ¿Cuánto arrastra el nombre Fujimori y cuánto arrastra Keiko como persona, como ser humano que está activando en política? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Sin duda, una gran parte del respaldo que yo tengo se debe al reconocimiento y al agradecimiento por toda la obra que hizo mi padre, ¿no? En el Perú se logró vencer al terrorismo, vencer a la inflación. Otro logro importante fue la firma de la paz con el Ecuador y las obras de infraestructura a nivel nacional, sobre todo en las zonas más humildes. Otro reconocimiento se debe a todo el equipo del fujimorismo, porque, como te vuelvo a decir, el 66% de peruanos considera que el fujimorismo fue el mejor gobierno que ha habido en la historia de nuestro país. Y otro porcentaje se debe también al reconocimiento que yo he hecho, no solamente ahora como congresista, sino durante mis 6 años como primera dama. Hice mucho trabajo social, quizás un poco silencioso, pero que tuvo un gran impacto, sobre todo en los sectores más vulnerables como es la niñez en nuestro país. O sea que hay una combinación allí de factores. Esa combinación de factores es lo que de alguna forma mantiene vivo a este nuevo partido que se está gestando, 2011, que pretende aglutinar a todos los otros movimientos fujimoristas que existen, o va a ser uno más de los movimientos o de los partidos. Nuestro gran objetivo es aglutinar y ser el partido único del fujimorismo. Lo que ocurre es que durante los diferentes años de gobierno de mi padre, pues se fueron creando movimientos con diferentes culturas, tendencias, digamos, ¿no? En el año 90 mi padre llegó a la presidencia con el grupo Cambio 90, que principalmente estaba conformado por muchos académicos. Mi padre era profesor. Era el rector también de la Universidad de La Molina. Así es, efectivamente. En el año 92, luego que mi padre hace la convocatoria al Congreso Constituyente, se forma nueva mayoría, que trae muchos de los técnicos que hicieron la gran reforma en nuestro país.
Y luego se formó Vamos Vecino, que luego cambió de nombre a Sí Cumple, que es un movimiento de mucha base popular, que ha participado sobre todo en elecciones municipales. Entonces, son movimientos que tienen diferente personalidad, ¿no? Y que tienen sus discrepancias, digamos, en algunas líderes también. Sí, ¿no? por supuesto, pero todos ellos son fujimoristas y lo dicen con muchísimo orgullo. Entonces, Fuerza 2011 tiene como objetivo poder invocar a todos ellos y formar un gran partido único, nacional, en miras a las elecciones del 2011. ¿Qué porcentaje de participación femenina? Porque evidentemente está liderado por ti, que eres una mujer, pero ¿qué otros liderazgos de mujeres y cuán efectiva es la participación femenina dentro de este partido? Con el gobierno de mi padre se creó, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, un ministerio muy importante que se ha preocupado y sigue trabajando por los derechos fundamentales de la mujer. La primera presidenta del Congreso fue Marta Chávez, que ha sido presidenta durante el periodo de mi padre. La mujer siempre ha tenido un rol muy preponderante dentro del fujimorismo. Existe en el Perú una ley de cuotas, el 30% de las participantes por ley tienen que ser mujeres, pero en el caso del fujimorismo, por ejemplo, de la lista del 1 al 10, el 50% han sido mujeres participando dentro de la política. Y si vemos las encuestas de los congresistas, son 3 mujeres que están ocupando los 5 primeros lugares en reconocimiento de la población. Quien habla, Lucha Cuculiza, que ha sido ministra de la Mujer de mi padre, y la congresista Marta Hildebrand, que también ha sido presidenta del Congreso en algún periodo de mi padre, ¿no? Entonces, el rol de la mujer en nuestro partido juega un rol muy importante. En este análisis que hemos hecho, sale a relucir ese orgullo de hija con relación al padre, que se suma al orgullo político, diríamos así. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde más? ¿Como primera dama, como congresista, como futura candidata a la presidencia del Perú? Simplemente como Keiko. Yo siempre la he gente dicho, te dice en la calle mucho, sí, Keiko, ¿no? No me dice ni Keiko Sofía, ni congresista, ni Keiko Fujimori. Simplemente Keiko, sin cargos y sin apellidos. Bien, nosotros queremos agradecerle a Keiko por esta oportunidad que nos ha dado de recibirnos en su despacho. Para Muchas mí gracias. es un placer. Muchas gracias, Rosalía. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Confieso que no soy muy futbolera, pero cuando la selección juega, sale a aflorar ese sentimiento de lo propio, de lo nuestro, de ese orgullo nacional bien entendido que me lleva a sintonizar la radio, el televisor o simplemente a echarle miradas al celular. Por eso, durante el partido jugado entre Ecuador y Alemania, no podía despegar los ojos del fantástico juego, de los pases, del dominio en la cancha de la selección nacional, y la emoción salió a relucir con los goles que marcaron el triunfo que tan merecido tenía el equipo ecuatoriano. Después del juego, la gente no quería salir de la cancha, ni tampoco los espectadores remotos desconectarnos para sentir de cerca la reacción tanto de los jugadores como de la hinchada fiel que los había seguido en los partidos precedentes, aún sin obtener los resultados deseados. Pero la emoción llegó a su clímax cuando se empezó a escuchar esa canción que para tantos tiene connotaciones imborrables, la multitud cantando nuestro juramento. Esa canción tan simbólica, la del inmortal Julio Jaramillo, el ruiseñor de América, muchas veces considerado como nacional por varios países latinoamericanos que lo tienen como propio, que ha contado con innumerables imitadores, pero que ninguno ha causado el revuelo que este popular cantante ecuatoriano. Recordé cuando por allá por el año 1993, por mi petición en mi calidad de subsecretaria de Cultura, el presidente Sixto Durán Ballén firmó el decreto ejecutivo mediante el cual se declaraba al 1 de octubre de cada año como Día Nacional del Pasillo,
precisamente como un homenaje a la fecha de nacimiento de Julio Jaramillo. Las lágrimas brotaron a raudales, uní mi voz para cantar esa especie de himno, ese canto al amor, que también en esta ocasión se transformó en canto a la patria, a la gloria entregada por los jugadores en la cancha, al espíritu de un pueblo resiliente, comprometido y luchador hasta el final. Gracias por escucharme. Sabemos que los desastres naturales no solamente ponen a prueba la infraestructura de un país, sino también la capacidad de reacción de sus habitantes, su resiliencia. De esto hemos hablado a lo largo de este programa, pero es importante pensar que la solidaridad es una de esas virtudes humanas que no podemos dejarla de lado y tenemos que ejercitarla cada día. Los hermanos venezolanos tienen que reconstruir sus vidas, rehacer mucho de aquello que fue destruido y desde luego sentimos muchísimo las pérdidas humanas que han sufrido. Y para despedir nuestro programa vamos a traer un poema de uno de los importantes escritores venezolanos del siglo XX. Se trata de Eugenio Montejo, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 1998. El poema se titula Escritura y dice así: Alguna vez escribiré con piedras, midiendo cada una de mis frases por su peso, volumen, movimiento. Estoy cansado de las palabras, no más lápiz, andamios, teodolitos, la desnudez sola del sentimiento, tratando en lo profundo de las rocas su música secreta. Dibujaré con líneas de guijarros mi nombre, la historia de mi casa y la memoria de aquel río que va pasando siempre y se demora entre mis venas como sabio arquitecto. Con piedra viva escribiré mi canto en arcos, puentes, dólmenes, columnas, frente a la soledad del horizonte, como un mapa que se abra ante los ojos de los viajeros que no regresan nunca. Gracias por escucharnos, no olviden de ver en nuestras redes sociales y estaremos con ustedes hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.